Trae Young ha sido traspasado a los Washington Wizards y con esto arranca el mercado de intercambios en la NBA. Un traspaso que se llevaba comentando desde los últimos días y que se ha certificado esta pasada madrugada. Y hoy aquí, en Gigantes del Básquet, vamos a analizar todas las claves y cómo quedan cada uno de los dos equipos, los Washington Wizards y los Atlanta Hawks. Déjame en comentarios antes de empezar qué piensas de este intercambio, cómo crees que encaja cada uno de los principales jugadores involucrados en la operación y, como siempre, tu opinión. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like y suscríbete aquí a nuestro canal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar del traspaso de Trae Young a los Washington Wizards. Una operación que se resume de la siguiente manera. Al conjunto capitalino pone rumbo el mencionado Trae Young, mientras que a los Atlanta Hawks, para completar la operación, ponen rumbo CJ McCollum y Corey Kispert. Un intercambio que es extraño porque no se han visto involucrados ni un tercer equipo ni un cuarto conjunto, no ha habido picks de por medio, que se explica en cierta medida, lo primero, por la necesidad de los Atlanta Hawks de resolver la situación de Trae Young lo más pronto posible, y lo segundo, por también el gran momento, entre comillas gran momento, que atraviesan los Washington Wizards. Esta convergencia de intereses entre las dos o las tres partes, porque Trae Young ya prácticamente había dejado claro que quería salir, no estaba, entre comillas, dispuesto a volver a jugar con los Atlanta Hawks y ya la situación había avanzado muy rápido en los últimos días, pues se ha resuelto pues a fecha de 7-8 de enero, que es cuando nos hemos despertado con este intercambio. ¿Por qué no ha habido elecciones de draft involucradas? Lo primero, porque Trae Young ha estado lesionado la mayor parte del tiempo durante esta temporada, o lesionado, para que nos entendamos. Está en 19,3 puntos, 8,9 asistencias, 41,5% de acierto en tiros de campo y un 30,5% en triples. Está siendo su peor temporada si excluimos el año rookie de el base ahora de los Washington Wizards. Su valor en términos de mercado ahora mismo era negativo, mucho más bajo de lo que un perfil y alguien que hemos visto jugar a un grandísimo nivel durante muchas temporadas, a pesar de estar en los Atlanta Hawks y de no haber conseguido sistemáticamente los objetivos, pues esto ha hecho que su mercado se reduzca notablemente. Es un caso bastante parecido, salvando las distancias, al de Anthony Davis, donde estamos hablando de un grandísimo jugador, pero que su nivel comparado con su contrato y su contexto hace que su valor de mercado descienda notablemente. A esto hay que añadir un factor que en mi opinión siempre es muy importante, y es el hecho de que es un base. Los bases son muy difíciles de traspasar en la NBA, salvo que estos sean estrellas de primerísimo nivel, top 5 de la competición, o bien que haya un equipo que no tiene un base, porque la mayor parte de los equipos en la NBA ya tienen un point guard, ya tienen un director de juego, y si no tienen un base, tienen un escolta que puede hacer esas funciones, o que está trabajando en convertirse en un 1, o bien dependen de un 4 organizador, como puede haber sido el caso de los Dallas Mavericks con Luka Doncic, de los Lakers con LeBron James, ese tipo de conjuntos. Atlanta quería quitarse a Trae Young y Trae Young no había alcanzado un acuerdo de renovación con la franquicia de Georgia, por tanto, pues se ha dado la tormenta perfecta para que se resolviese la situación lo antes posible. Vamos a ver cuál es el contexto que se va a encontrar Trae Young en el conjunto capitalino ahora que va a emprender esta nueva etapa en los Washington Wizards. Como os decía, Washington no tenía un base puro de calidad, tenía a Bob Carrington, que a mí personalmente me encanta, es un jugador contracultural que depende mucho de la media distancia, que sí que es cierto que últimamente ha empezado a tirar más triples, pero que es alguien que es más un base antiguo, un base old school, por resumir mucho y rápidamente algo que es más complejo y quedaría para un vídeo. Tenía así McCollum, que tampoco es un base, tampoco es un organizador, pero que en algunos momentos te puede hacer el apaño. Y en algunos momentos, en algunos tramos muy cortos, hemos visto al rookie Trey Johnson ejercer
como director de juego, pero de nuevo, está muy verde y segundo, es un 2, es un escolta, no es un base. Ahora mismo los Washington Wizards son el cuarto peor ataque de la NBA con 110,3 puntos por cada 100 posesiones y son la segunda peor defensa de toda la competición, permitiendo 121,1 puntos por cada 100 posesiones a sus oponentes. Trae Young viene a organizar el ataque, viene a darle sentido y a elevar el nivel competitivo del conjunto dirigido por Brian Keefe. Unos Wizards que en estas últimas semanas están muy bien, han conseguido 7 victorias en los últimos 12 partidos, es decir, un balance de 7-5, que es su mejor tramo después de haber empezado con apenas creo que eran 3 triunfos en los primeros 25 encuentros. Han empezado a carburar, han empezado a dar con la tecla. Ha coincidido también que no ha estado disponible la mayor parte de los encuentros Keyshawn George, que a mí personalmente me gusta mucho. Tengo muchas esperanzas en estos Washington Wizards. De hecho, les dediqué un vídeo al inicio de la temporada hablando precisamente del potencial que tenían y de... Oye, se están haciendo las cosas bastante bien en los Wizards, que no es algo que se suele decir con mucha regularidad y muy habitualmente. Pero bueno, Trae Young en última instancia viene a ser el eje, a ser el pilar fundamental del proyecto y ayudar al resto de jóvenes a alcanzar su mejor nivel. Trae Young en última instancia va a ser quien dote de balones a un Alex Sarr que es incapaz ahora mismo de crearse sus propios lanzamientos, de ser eficiente en términos ofensivos porque no tiene un aliado en el bloqueo directo que le pueda dotar de pases de alto nivel. Lo mismo con Keyshawn George, que ha dado pasos en la creación, ha dado pasos en la gestión del balón, pero que no es un organizador y no es un jugador que pueda sobrevivir sin tener un base al lado. Tener un base, por mucho que haya avanzado el baloncesto, por mucho que la técnica individual en los jugadores exteriores o en los jugadores interiores haya hecho mejorar sustancialmente su calidad, siguen precisando la mayor parte de ellos, por no decir la práctica totalidad, de un 1, de un base organizador, y eso es precisamente lo que viene a aportar Trae Young. El objetivo, pues bueno, yo creo que ahora mismo salir del pozo es salir de esa zona baja, quizá no esta temporada porque no les interesa, ya han llegado al punto de tanking óptimo donde prácticamente ya tienes casi garantizado estar dentro de la lotería, pero sí que es cierto que a largo plazo, una vez concluya esta temporada y arranque la siguiente, van a necesitar o van a esperar que el rendimiento sea mejor. Eso significa poder pelear por el play-in, posteriormente aspirar a ser un equipo de playoffs y a partir de ahí ver hasta dónde puedes llegar. Vamos a ver rápidamente cómo queda la rotación de estos Washington Wizards después del traspaso de Trae Young a dicho equipo. En el puesto de base tenemos al mencionado Trae Young, como es lógico, junto a Bob Carrington, que volverá a la segunda unidad partiendo como sexto hombre, como ya ocurrió la pasada temporada y como ha sucedido también en diferentes tramos en este curso. En el puesto de escolta tienen muchísimos nombres que pueden alternar tanto el puesto de 1 falso como el puesto de 3 y evidentemente el de 2. Tienes a Trey Johnson, tienes al francés Bilal Coulibaly, tienes a AJ Johnson, tienes a Malaki Branham, un gran candidato a salir traspasado en los próximos días de cara al trade deadline o bien ser cortado porque cobra unos 4 millones de dólares. En el puesto de alero, Keyshawn George, Chris Middleton, también llamado a ser cortado con esos 34 millones, 33,2 millones que tiene de salarios. Cam Whitmore, que no ha alcanzado en absoluto las expectativas, como ya os avisé en este canal. Tienen a Riley, tienen a Justin Champagny, el hermano de Julian Champagny, el jugador de los San Antonio Spurs. En el puesto de 4 van bastante flojos Marvin Bagley y Anthony Gill, que parecía que iba a ir a Europa este pasado verano, pero finalmente se quedó en los Washington Wizards. Y en el puesto de 5, como único jugador con contrato garantizado, tienes a Alex Sarr, y con contrato two-way tienes a Tristan Vukcevic, el ex de Partizan y Real Madrid. Ahora mismo tienen 14 contratos. Cuando se libren del contrato de Chris Middleton de los 33,2 millones, que tiene toda la pinta de que lo van a cortar porque nadie quiere tener a Chris Middleton por 33 millones de dólares en lo que resta de temporada, se quedarán con 13. Eso significa que podrán absorber un contrato más de cara al trade deadline o posteriormente ya firmar a otro jugador, pero lo más seguro es que esa decimocuarta ficha o esa decimoquinta ficha, si finalmente no cortan a Chris Middleton, se la den a Tristan Vukcevic, le den un contrato de unos 2 años, para terminar la temporada y el segundo por prácticamente el mínimo de veterano, para así pues rematar la rotación y asegurarse un jugador que estaba rindiendo bastante bien dentro del contexto de estos Washington Wizards. Bien, el siguiente punto importante con el caso de Trae Young es su renovación. Trae Young tiene una opción de jugador para el próximo año, pero si la rechaza puede convertirse en agente libre.
Lo más normal, lo más óptimo, lo más lógico después de este intercambio es que Trae Young rechace su opción de jugador. Eso le convertiría en agente libre, pero no tiene por qué llegar a salir al mercado, porque cuando haces una operación de este tipo, siendo los Wizards tu único destino preferencial por parte del jugador, es para renovar, es para quedarte en esa franquicia. He estado echando cálculos, he estado mirando el CBA para poder predecir qué es lo que puede suceder con Trae Young y cuánto es el dinero que le pueden ofrecer los Washington Wizards, y en principio, si no me fallan las cuentas, el conjunto capitalino le podría ofrecer un máximo de 4 temporadas y 173 millones de dólares aproximadamente. Millón arriba, millón abajo, porque son proyecciones, ya sabemos que el límite salarial va variando año tras año, y estos son proyecciones, pero tampoco va a variar mucho la cosa. Su contrato quedaría de la siguiente manera: para la siguiente temporada cobraría 38,6 millones, 27-28 cobraría 41,7, la 28-29 44,8 y la 29-30 47,9 millones de dólares. Cabe otra opción, que es que Trae Young renueve por apenas 2 temporadas, para así cuando termine la temporada 27-28 él pueda firmar una extensión más grande todavía por llevar 10 años de servicio en la NBA. Algo parecido a lo que hizo Jalen Brunson y también lo que ha realizado Luka Doncic el pasado verano. Lo lógico es que firme por 4 años, pero tampoco es descartable que pueda hacer una extensión de 2 o 3 años con el tercer curso con opción de jugador. Estos son cábalas de cara al verano, pero también es importante poder empezar a pensar qué es lo que pueden hacer los Washington Wizards a largo plazo. Bien. ¿Y qué pasa con los Atlanta Hawks? Que hemos hablado muchísimo de Trae Young, hemos hablado mucho de los Washington Wizards, pero muy poquito del equipo saliente de la estrella, o del 4 veces All-Star, creo que es Trae Young en su carrera. Bueno, liberarán los 30,6 millones de CJ McCollum este próximo verano. Es una franquicia que ha rendido mejor sin Trae Young que con él. Cuando no ha estado el base ahora en los Washington Wizards y ha tenido solamente a Jalen Johnson como su principal referencia ofensiva, el equipo ha funcionado muy bien, teniendo en cuenta también las bajas, teniendo en cuenta las limitaciones y la ausencia constante de Kristaps Porzingis, que es otro de los nombres a seguir de cara a este trade deadline. Lo que confirma la operación de Trae Young es que el conjunto de Georgia va a seguir moviéndose, va a seguir siendo uno de los grandes protagonistas en el mercado de traspasos. Van a intentar librarse de Kristaps Porzingis, van a intentar mover a Zaccharie Risache, que fue el número 1 del draft de 2024, pero muy contextual, marcado por las necesidades de Atlanta de un jugador que pudiera abrirles el campo y no tanto por alguien con talento. Estoy pensando, por ejemplo, en Stephon Castle. También otro punto importante: al haberse hecho con Corey Kispert, que tiene contrato hasta la temporada 2028-2029 con opción de equipo por alrededor de unos 13,2 millones de dólares de media en lo que resta de su contrato, ya no le sirve Luke Kennard, lo cual hace que el escolta tirador sea uno de los grandes candidatos a salir en las próximas semanas intercambiado. Es un jugador con un salario muy bajo, 11 millones, parece un montón de pasta, quien lo pillase, pero es muy poquito respecto del porcentaje del límite salarial, que es a lo que tenemos que atender siempre cuando hablamos de salarios, no tanto a los 11, 15, 20, 30, 40 millones de que cobran individualmente, sino a el porcentaje del límite salarial que ocupa ese jugador dentro del global de la plantilla. Su siguiente movimiento, como digo, será deshacerse de Kristaps Porzingis, bien por muy pocas, simplemente para conseguir algo que les pueda valer a futuro, ya sea 2 jugadores o 2 contratos que puedan luego seguir moviendo en el próximo mercado de agentes libres o durante la noche del draft. Está la incógnita, como os decía, de Zaccharie Risache, que cobra 13,1 millones y le quedan otros 2 cursos más de contrato en su escala rookie, que ha sido ciertamente decepcionante, pero que tampoco podías esperar mucho de un jugador que tampoco había rendido mucho y que tenía más hype que realidad. Es decir, tenía un techo muy bajo, pero un suelo más bien alto, lo cual en muchas ocasiones puede ser o puede llevar a las franquicias a engaño. Ahora los Atlanta Hawks tienen que construir o tienen el objetivo de edificar su futuro alrededor de Jalen Johnson, que tiene una pinta fantástica, tiene uno de los mejores contratos de la NBA, junto con Nickeil Alexander-Walker, que es uno de los grandes robos del último mercado de agentes libres y que todavía no entiendo en qué estaban pensando los Minnesota Timberwolves cuando decidieron no renovarle por el dinero que finalmente consiguió en los Atlanta Hawks. Esto deja un escenario donde la franquicia dirigida por Quinn Snyder podría abrir cerca de 40 millones de espacio salarial este próximo verano, lo cual es una auténtica barbaridad.
Atlanta no es un gran mercado, Atlanta no es un destino preferencial para muchos agentes libres, pero sí para aquellos que están en el nivel medio. Estoy pensando no en ese jugador, pero en el perfil de los Tobias Harris, en los jugadores que probablemente no estén llamados a cobrar un máximo, pero que sí que están cerca de ofrecer un nivel más que óptimo, que en última instancia es lo que pueden necesitar ahora mismo los Atlanta Hawks. Veremos si son protagonistas en más intercambios, si buscan absorber algún contrato durante este trade deadline o bien ya pensando en el próximo mercado de traspasos, pero oye, por lo pronto tenemos un intercambio, se ha abierto la veda y esto ya sabemos qué significa, y es que en la NBA van a seguir produciéndose más movimientos. Ahora, prácticamente cada mañana que nos levantemos podemos encontrarnos con un traspaso y como siempre, aquí en Gigantes del Básquet estaré intentando contaros todos y cada uno de los traspasos relevantes que ocurran en el mercado de la NBA. Recordaros, queda mucho, queda justo menos de un mes para que llegue el trade deadline y esos 2 últimos días estaremos en directo contando todo lo que ocurra a partir de eso de las 8 de la tarde, así que id reservándoos tanto el miércoles 4 como el jueves 6, como el jueves 5 de febrero, porque estaré aquí en directo, tanto en Twitch como en YouTube, para comentaros todo lo que suceda en el mercado de traspasos, en el cierre del mercado de la NBA. Si os ha gustado el vídeo, dejádmelo en comentarios, dejadme vuestra opinión sobre el intercambio de Trae Young a los Washington Wizards. Suscribíos si no lo estáis y dejando su like, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.